Comenzamos esta reflexión que le hemos querido titular con una pregunta. María Magdalena, ¿pecadora, prostituta, convertida o santa calumniada? Creo que no hay figura que haya sido tan maltratada y menospreciada como María Magdalena, digo figura bíblica. La tradición que ha llegado hasta nosotros ha hecho de ella una prostituta redimida, ícono de la eterna penitente. La tergiversación exegética de la cual ha sido víctima Miriam o María de Magdala, María Magdalena, se ha propagado en el espacio y en el tiempo, cómplice de una visión parcial de la mujer, una superposición indebida entre ella y la mujer de la unción, que aparece en el texto del Evangelio de Lucas, antes de que se la nombre a María Magdalena como una de las seguidoras de Jesús. Y peor aún, se la ha confundido y ha habido una tergiversación entre ella y la pecadora del Evangelio de Lucas. A ello se añade una interpretación arbitraria de la liberación de los demonios. 7 demonios le saca Jesús del cuerpo a María Magdalena. Y se ha leído eso como la conversión de una vida desordenada en el plano sexual a una vida de penitente que nunca pareciera lograr descontar sus culpas. Y esto ha sucedido porque la página evangélica de Lucas, que precede la descripción de la irrupción de un grupo de mujeres que sigue a Jesús en el discipulado, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, de los versículos 1 al 3, y allí aparece en primer lugar la Magdalena. Y digo, esto ha sucedido porque esa página evangélica de Lucas, que precede a la irrupción de este grupo de mujeres seguidoras, discípulas de Jesús, se presenta a una pecadora anónima que se encuentra con Jesús en la casa de Simón el fariseo, que también cumple un gesto casi penitencial. Le unge los pies a Jesús, los baña con lágrimas, mostrando un arrepentimiento, pero esa no es María Magdalena. Por eso digo, se ha confundido a esa pecadora mujer anónima que presenta Lucas en el capítulo 7 de los versículos 36 al 50 con María Magdalena. Y entonces la cercanía sexual, claro, porque esta pecadora anónima aparece en el capítulo 7 de Lucas y María Magdalena viene nombrada como una seguidora de Jesús en el capítulo 8. Digo, esta cercanía textual entre estas dos mujeres ha creado la indebida identificación que se ha dado desde hace siglos. Magdalena pecadora, Magdalena igual a pecadora, pecadora igual a prostituta. Entonces, María Magdalena prostituta. Esa es la conclusión errada que se extrae. Leamos ese texto que me parece clave, que es el de Lucas, el capítulo 8, de los versículos 1 al 3, donde se dice que Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. Y aquí se nombra en primer lugar a María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Ahora bien, la noticia de que algunas mujeres acompañaban a Jesús en su misión itinerante es brevísima. Probablemente la fuente de la cual acudió Lucas no le permitió obtener mayor información, pero es una noticia de gran importancia, también porque el evangelista no ha olvidado algunas precisiones significativas. Son mujeres que, como los 12, están con Jesús. Y recordemos que en la Sagrada Escritura, el apóstol, el discípulo, el seguidor de Jesús, es una persona que está llamada a estar con él. Estas mujeres, como los 12, pues, están con Jesús y lo sirven,
allí se emplea el verbo griego diakonein. Estar con Jesús y servirlo son dos notas del verdadero discipulado. De solo 3 de estas mujeres, que aparecen aquí en el Evangelio de Lucas 8, 1, 3, de solo 3 de ellas se presenta el nombre, y propiamente de aquellas que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. No es esta una nota a favor de ellas. Según la costumbre de la época, son mujeres que tienen a sus espaldas un pasado no privado de impureza. Mujeres a las que había que evitar por un doble motivo. Primero, porque eran mujeres. Y segundo, porque eran impuras. Totalmente libre de mentalidad dominante, Jesús las cura, las libera y las acepta en su séquito. En la época de Jesús, la situación de la mujer era de neta inferioridad. Ellas no eran admitidas en el estudio de la Sagrada Escritura, no podían estudiar la Biblia. Y no sin ironía, un rabino del siglo I escribía lo siguiente: antes que confiar las escrituras a una mujer, conviene quemar las escrituras sagradas. Algo tremendo. Como los esclavos y los niños, las mujeres no estaban obligadas a recitar la oración de la mañana ni rezar sobre los alimentos. No. En las sinagogas, incluso la mujer no podía leer ni asumir ninguna función directiva. En la topografía del templo, el sector de las mujeres estaba separado por 5 escalones del patio de los varones. Los rabinos no se detenían nunca a hablar con una mujer. Jamás lo hacían. En la familia se festejaba el nacimiento de un hombre, pero no de una mujer. Algo increíble. Es en este contexto en el que Jesús no duda recibir entre sus seguidores a un grupo de mujeres. Esto es revolucionario, un gesto que asume un claro significado de ruptura y de liberación. María Magdalena sigue a Jesús, está con Jesús y lo sirve, es verdadera discípula. María Magdalena representa al Israel convertido y a la iglesia liberada de 7 demonios. Por eso la tradición ha identificado a la Magdalena que sigue a Jesús con la prostituta del relato precedente que aparece en Lucas 7. El denominador común de estas mujeres, ¿qué es? Es la experiencia de la curación de parte del Señor Jesús. Tienen la experiencia del don y del perdón. Por tanto, del mayor amor. Por eso aman más, porque se han sentido más amadas. Servían a Jesús, dice el texto. Este amor que responde sirviendo a quien las amó primero es el motivo de estar con Jesús y servirlo. Como el egoísmo se muestra sirviéndose de los otros, esclavizándolos, el amor se muestra sirviendo al otro, liberándolo. ¿De qué? De sus necesidades. Este amor, más que de palabras, es de hechos. El servicio de ellas se extenderá hasta el pie de la cruz y delante del sepulcro. Un evangelio apócrifo, el de Santo Tomás, es decir, cuando hablamos de evangelios apócrifos, nos referimos a evangelios no divinamente inspirados, ni tampoco reconocidos oficialmente como evangelios verdaderos, auténticos, que forman parte del canon de las Sagradas Escrituras, que ha sido aceptado como tal. Este evangelio, pues, apócrifo de Santo Tomás dice que el hombre que no llega a tener los gestos de la mujer no entrará en el reino de los cielos. Y lógicamente esto no significa que el hombre se deba convertir en mujer, sino que debe asumir las características y las cualidades propias de una mujer. ¿Qué son qué? La misericordia, la ternura, la bondad, la cercanía, de un amor que se hace presencia y al mismo tiempo asistencia. Leamos, por ejemplo, para evitar equívocos, ese texto de Lucas del capítulo 7 de los versículos 36 al 50.
Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y, colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlo con sus lágrimas. Fíjense, ponerse detrás de esta mujer pecadora que entra en la casa de este fariseo, Simón, que era algo imposible. Es decir, está celebrándose una comida de hombres y de pronto irrumpe una mujer. Esto es, ha vencido los complejos. No tiene miedo, porque lo importante es acercarse a Jesús. Y dice que se ubicó detrás, con lo cual reconoce una cierta vergüenza por sus pecados. Y los cubría de besos y los ungía con perfume. Y al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre, Jesús, fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, respondió él. Un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos amará más? Simón contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo de Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entré no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor, pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y he citado este texto porque me parece importante, ya que este texto ha llevado a considerar equivocadamente que esta mujer anónima, a la cual no nombra el evangelista Lucas, la tradición ha identificado como María Magdalena, porque después de este texto de Lucas 7, aparece en el texto de Lucas 8, de los versículos 1 al 3, que algunas mujeres lo seguían a Jesús, entre ellas María Magdalena. Pero es un error identificar a esta pecadora anónima con María Magdalena. A la notación de un pasado de desorden sexual se ha unido la idea de que porque tenía una relación especial Magdalena, una relación de discípula con Jesús, poseía una relación sentimental con él, que ha hecho que muchos vean en ella la amante del Señor. Sobre esto voy a hablar al final en relación con el libro Código da Vinci. Y entonces así se ha distorsionado completamente la identidad divino-humana de Cristo, el valor del celibato de Cristo y la calidad de sus relaciones. Digo, porque a veces tenemos que pensar que porque una persona, una mujer, tiene una excelente relación de amistad con un hombre, entonces ya pareciera que hay relaciones sentimentales. Y esto en todos los planos, es un error. Una semejante interpretación de su figura, de la figura de María Magdalena, es un daño gravísimo, porque tiende a reforzar la visión reductiva de la mujer como objeto de deseo, o a pensar la mujer como aquello que aparece, lo exterior simplemente, y a debilitar la realidad de la mujer que vive el discipulado en plenitud y es enviada a anunciar la palabra que representa una de las novedades que surge de la Pascua de Cristo. Digo, aquí hay un error, ya que se presenta una visión reductiva de la mujer, en este caso de María Magdalena. Y traigo a colación, por ejemplo, dentro de otro plano, lo que se ha publicado acerca de la hija de la reina Máxima de Holanda. Esta chica, Amalia, se la ha presentado en una revista destacando solamente las medidas del talle de su ropa. Plus size. Es decir, como una medida más, porque aparece como una chica que es gordita, o sea, pareciera excedida de peso. Entonces, digo, por favor, esta chica que ha sufrido bullying en la escuela, que ha sido asediada en las redes, ridiculizándola,
Eso es penoso. Es una visión reductiva que siempre hay que rechazar. Es decir, ¿qué es lo que miramos? ¿El fenómeno? A mí me llama la atención aquello que dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, en número 83, cuando dice hay que pasar del fenómeno al fundamento. ¿Es eso lo que nos muestra realmente seriedad en nuestra manera de pensar y al mismo tiempo creando vínculos de comunión? Así que nos guiamos. Esta chica ha sufrido bullying y además no se destacan otras cualidades que son eximias en ella. Por ejemplo, ella se dedica a ser camarera en un bar en la costa sur de Holanda. Eso nadie lo destaca. Y además, ella es sobresaliente estudiante. Eso no se habla. Es realmente algo detestable, incluso lo que se ha presentado en esa revista que la ha identificado así, como un cuerpo excedido de peso, lamentable. ¿Por qué no resaltamos y enseñamos los valores que ayudan a crecer? Como por ejemplo esta chica que, perteneciendo a la realeza, se pone a servir en un bar como camarera y no pide ser fotografiada o puesta su foto en Instagram. Y además, excelente estudiante, va un año adelantada respecto a sus compañeros con los cuales comenzó el curso lectivo, cuando comenzó la escuela. Digo, estos son valores que hay que resaltar, porque entonces reducimos a la mujer como un objeto de deseo o como simplemente lo que aparece. ¿Cuándo aprenderemos a descubrir que hay que educar la mente para pensar en la verdad y el corazón para descubrir lo bueno y lo bello? En eso consiste la educación. Y los medios de comunicación, al igual que las revistas, tienen esa misión docente clave, fundamental. Digo, así como se ha presentado una visión reductiva de Magdalena y se le ha hecho tanto daño. De ahí que diga una de las figuras bíblicas más difamada y más tergiversada. Piensen ustedes, por ejemplo, comenzó esa telenovela en México, María Magdalena, interpretada también por esta actriz, María Fernanda Yepes, y el que presentaba como Jesús, Manuel Cardona, que después al final comenzó con mucho rating y después hubo que sacarla. Esto comenzó en el mes de octubre del 2018 y después se tuvo que decir esto no va más porque la gente no la veía en febrero del 2019. Después Netflix la presenta, ¿sí? Pero digo, 60 capítulos. Realmente hay que tener, primero, una capacidad de invención tremenda para hablar de una figura que solamente se habla en poquísimas ocasiones en la Biblia. ¿De dónde sacan el fundamento? Y después, además, digo, 60 capítulos. Hay que tener una capacidad de paciencia para poder ver 60 capítulos que yo admiro. Yo no tengo esa capacidad de ponerme a ver 60 capítulos. De modo providencial, el Papa Francisco ha querido mover las aguas, cumpliendo un gesto significativo respecto a esta Miriam o María de Magdala, elevando la categoría litúrgica de su celebración en la Iglesia. El 22 de julio se celebra a María Magdalena. Antes era memoria obligatoria en la liturgia de la Iglesia y pasó a ser fiesta. El Papa quiso que tuviera la categoría de fiesta, la elevó. Fiesta como es la que corresponde a los apóstoles, tal como se especifica en el decreto de la Congregación para el Culto Divino del 3 de junio del 2016. Y el Papa la define como apostolorum apostola, es decir, la apóstol de los apóstoles, reivindicando esta figura. Me parece algo fundamental. Miriam de Magdala es testis divine misericordiae, es la testigo de la misericordia divina, como la ha definido el Papa San Gregorio Magno, pero no porque haya sido rescatada de un pasado escabroso en el plano sexual. Nunca los evangelios, y esto quiero que quede bien claro, nunca dicen nada de eso.
de que María Magdalena haya sido una pervertida en el orden sexual. Bajo ningún punto de vista. Ella tuvo el honor de ser la primera en escuchar la verdad de la resurrección. Cristo tiene una especial consideración y misericordia por esta mujer que manifiesta su amor hacia Él, buscando en el jardín con angustia y sufrimiento, como vamos a meditar después, con lágrimas humilitatis, como dice San Anselmo, es decir, con lágrimas de humildad. Porque dice, vengo al sepulcro y no lo encuentro, se han llevado a mi Señor, y comienza a llorar. Es propiamente en el jardín de la resurrección donde el Señor le dice a María Magdalena, noli me tangere, como traduce la Vulgata del griego al latín, es decir, no me toques, no me retengas. Es una invitación dirigida no solo a María, sino a toda la Iglesia, para entrar en una experiencia de fe que supera toda apropiación materialista y comprensión humana del misterio divino. Tiene una finalidad eclesial, ese noli me tangere, no me toques, cuando aparece Jesús resucitado y María Magdalena quiere tocarlo. No me agarres, todavía debo subir al Padre. Se debe cumplir el misterio de la ascensión de Jesús a los cielos. Es una buena lección para cada discípulo de Jesús no buscar seguridades humanas. No me toques, no me retengas. Contémplame, sí, pero no me quieras solo para ti. Piensa que he sido llamado a llevar la salvación a todo el género humano. Y fue también, por otra parte, además de testigo ocular de Cristo resucitado, es la primera que ve a Jesús resucitado. Ahora, curioso, ¿no? Jesús resucitado, 12 apóstoles, está bien, lo seguían varias mujeres, pero a quien se aparece primero, a una mujer. Y fue también, por otra parte, la primera que da testimonio ante los apóstoles. El Señor ha resucitado, les dice. Cumple el mandato del resucitado en Juan 20, de los versículos 17 al 18. Ve y dile a mis hermanos. Y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. En tal modo, ella se convierte en evangelista, es decir, mensajera de la buena noticia. Dios no ha muerto, Dios está vivo. A Dios no lo podemos buscar en un cementerio, lo debemos encontrar en la vida. Camina al lado mío, tuyo. Y esto también nos da una gran certeza, una gran serenidad y una profunda esperanza. O como decía Rábano Mauro, un filósofo y teólogo alemán que vivió entre el 780 y el 856, y Santo Tomás de Aquino es la Apostolorum Apóstola, como dije antes, y que el Papa Francisco la cita, ya que anuncia a los apóstoles. Apóstol significa enviado. Ella es la enviada. Jesús le dice, ve a decirle a los tuyos, a los hermanos, a los otros, a los que encuentres, que yo he resucitado. Se convierte en enviada para anunciar la buena noticia. El culto más antiguo hacia la Magdalena, y creo que esto también merece análisis y también detenernos para evitar errores. Este culto más antiguo hacia la Magdalena se remonta a fines del siglo IV y se va a cumplir en los ritos de la Iglesia Oriental en el segundo domingo de Pascua, en el que nosotros llamamos el Domingo de la Divina Misericordia. La Iglesia de Oriente llama a ese domingo el de las Mirofore, es decir, aquellas que llevan la mirra, el ungüento para ungir el cuerpo de Jesús. En aquel día se conmemoraba a las mujeres que el día después de la crucifixión y la muerte de Jesús fueron al sepulcro con los ungüentos para embalsamarlo. Entre esas Mirofore, la figura más importante era la de la Magdalena, la única a ser citada siempre en los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primer centro de veneración de la Magdalena fue Éfeso, donde según la tradición habría llegado la Magdalena junto a María, la madre de Jesús, y del apóstol San Juan, y donde se decía que estaría su tumba. El culto de la Magdalena pasó luego a Constantinopla, donde en el siglo IX habría sido transportado el cuerpo junto al de Lázaro. El culto de la santa se difundió luego en la Iglesia occidental, sobre todo en el siglo XI. En Occidente, la difusión de su culto se extendió gracias a la orden de los predicadores, los dominicos.
según el testimonio de Humberto de Romans, un fraile dominico francés que vivió entre 1200 y 1277, que fue maestro general de la Orden de los Predicadores, o llamada de los dominicos, ya que fue fundada por Santo Domingo de Guzmán. Y dice: la Magdalena se dio a la penitencia y fue hecha grande por la gracia del Señor, que luego de la Beata Virgen María no se encuentra mujer igual en el mundo y a la que no se rinde mayor reverencia y gloria en el cielo. Increíble. Después de la Virgen, otra mujer excelsa, dice Humberto de Romans, que fue maestro de la Orden de los Predicadores. Después de la Virgen María, viene María Magdalena. No está en el segundo plano Isabel u otras mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura, sino María Magdalena. Los dominicos la consideran como una de sus patronas. La leyenda occidental, que en grandes líneas se encuentra en la Leyenda Áurea, que es una colección medieval de biografías hagiográficas, es decir, de biografías de santos, relata que después de la muerte y la resurrección de Cristo a causa de las persecuciones, es interesante esto, María Magdalena, Lázaro y Marta vendieron sus bienes dando todo a los pobres. Fueron lanzados en el mar durante una tempestad, sobre una barca sin velas y sin remos para que murieran. Pero la embarcación no naufragó, sino que llegó hasta el puerto de Marsella e inicia allí la vida apostólica en la Provence, predicando y viviendo pobremente, siendo sepultada luego en la Basílica de San Maximino. Por lo tanto, se dice que María Magdalena fue sepultada y está allí en esta catedral de San Maximino, cerca de Marsella. Ella es la mujer agradecida que reconoce en el Maestro la fuente de su vida y lo sigue por todas partes hasta la cruz y el sepulcro. Quien ha experimentado la muerte ha sido liberada de ella y no le teme más. Por eso Miriam o María de Magdala es la mujer de la aurora, que desafía las tinieblas para acercarse al sepulcro. El texto griego dice que fue al sepulcro de noche, cuando era tinieblas, scotía el término griego. Hay oscuridad suma, pero ella es la mujer de la aurora, que desafía las tinieblas para acercarse al sepulcro y allí en el lugar del mal olor de la muerte, descubre las fragancias no de una vida cualquiera, sino de una vida en abundancia que no tendrá fin, que es la del resucitado. Este viviente resucitado le pide que ese encuentro de ella con él se haga anuncio, comunicación, transmisión, fuego que reavive otro fuego. Un desafío también para nosotros, Iglesia del siglo XXI. Esta nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Tener el ardor que tuvo María Magdalena para ir a anunciar esta gran verdad, que Dios está vivo, que Dios está vivo. Y nace allí la diaconía de la relacionalidad, que cura las heridas de la soledad, de la incomunicación, de la división y que representa, dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el número 103, representa esa diaconía de la relacionalidad, el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición. De ahí que se diga que la intuición de una mujer es mucho más grande que la de un hombre, porque intuición significa intus legere, leer por debajo. Esa percepción la tiene la mujer. De allí que lo que decía ese evangelio apócrifo de Santo Tomás, el hombre tiene que también admirar y asumir las cualidades de la mujer, entre ellas esa intuición, esa sensibilidad y esa capacidad singular, dice Francisco, que suelen ser las más propias de las mujeres que de los varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Hay gente que sin tener hijos, mujeres que expresan la maternidad, esa grandeza del corazón, la magnanimidad. Para vivir la maternidad no es necesario haber dado a luz a hijos,
se puede expresar un amor materno, de entrañas, de adentro, que surge de lo más profundo del corazón. Eso es lo que dice el Papa Francisco. Y revalorizar aquello que también había dicho el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Mulieris Dignitatem, el genio de la mujer. La mujer tiene esa capacidad extraordinaria, el genio. ¿Y de dónde proviene? ¿Qué fuente nosotros tenemos histórica para saber qué es de esta mujer desde el punto de vista anagráfico o del registro civil? Miriam, María de Magdala, proviene de Magdala, una pequeña población sobre la costa occidental del lago Tiberíades, que en ese tiempo era un centro ictícola. Tanto es así que en griego se llamaba Tarikea, es decir, pez salado. Allí se secaba el pescado, y estamos hablando en la época del Imperio Romano, y desde allí se distribuía ese pescado salado, ya que era un centro donde se salaba el pez. Se difundía, digo, en las principales ciudades y centros del Imperio Romano. De allí que se la llamaba Tarikea, pez salado. De esta localidad, María surge de improviso en el Evangelio, en Lucas 8:1-3, donde se dice que era una de las seguidoras. Nosotros siempre, cada vez que vamos a Tierra Santa, para llegar al Monte de las Bienaventuranzas, el lugar Tabga, donde Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y también donde vamos a rezar en el primado de Pedro, allí donde Jesús le dice a Pedro, una vez resucitado él, Pedro, tú eres el que me va a fundar la iglesia, va a ser el fundamento. Jesús funda la iglesia, pero él va a ser el fundamento, y allí este Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, hace la triple confesión de amor. En ese lugar del primado de Pedro, allí vamos siempre. Bueno, antes de llegar a esos sitios, pasamos por Magdala. El retrato es presentado con una sola pincelada. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El demonio, en el lenguaje evangélico, no es solo raíz de un mal moral, sino también físico, que puede invadir a una persona. No solo afecta al corazón, al alma, sino también al cuerpo. Y ese 7 es el número simbólico de la plenitud. Es decir, tenía como un cúmulo la plenitud del mal dentro. No podemos saber mucho sobre el mal grave, moral, psíquico, físico que golpeaba a María Magdalena y que Jesús los había eliminado. La tradición popular en los siglos sucesivos la ha considerado una prostituta. Pero vuelvo a decir, no cometamos el error de identificar a María Magdalena como una prostituta. La aplicación era fácil, hacer esa extrapolación. La pecadora, prostituta, María Magdalena. La aplicación es fácil hacerla, pero es infundada. Aunque esto pueda desilusionar a muchos, debemos afirmar rotundamente que María Magdalena no ejercía la profesión más antigua del mundo. Se equivoca también José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de Literatura 1998, en su obra titulada El Evangelio según Jesucristo, cuando la presenta como una prostituta y compañera de la vida de Jesús, como si fuera un amante. Y Giovanni Testori, un historiador del arte y crítico literario, tiene una obra dedicada a la iconografía, a la representación, donde se descubre a María Magdalena en la historia del arte. Y allí se percibe cómo la iconografía clásica y la pintura la presentan siempre como una prostituta. Digo, perdón, José Saramago puede ser un hombre que se dedique a la literatura, etc., pero no falsifiquemos la Sagrada Escritura. No interpretemos erróneamente textos sagrados. Si yo quiero interpretar la Biblia, tengo que conocer la Sagrada Escritura. Tengo que conocer el griego, tengo que conocer el latín, tengo que conocer el hebreo, tengo que conocer el arameo. Ahora, a este equívoco de identificar a la Magdalena con una prostituta sucede otro, el de Juan 12. Allí aparece María, la hermana de Marta y de Lázaro, amigos de Jesús, donde, digo, María cumple el mismo gesto que además era gesto de hospitalidad.
y de exaltación del huésped de la anónima pecadora de Jesús. Es decir, le unge los pies a Jesús María, pero no Magdalena, sino la hermana de Marta y Lázaro, con una libra de perfume de nardo puro, y le seca los pies a Jesús con sus cabellos. Durante el almuerzo, en efecto, baña los pies de Jesús y los seca con sus cabellos. Así, en la tradición cristiana, María Magdalena se ha transformado en María de Betania. Entre tanto, María Magdalena había efectivamente llegado a Jerusalén en la secuela Christi, así como seguidora, como discípula que aparece en el capítulo 8 de Lucas, para vivir con él, con Jesús y sus discípulos, sus últimas trágicas horas. Pero no lo hace ella sola, van otras mujeres. Todos los evangelistas son concordes en señalar su presencia en el momento de la crucifixión y en la sepultura de Cristo. Allí estuvo Magdalena. Es junto a aquella tumba, a la luz todavía pálida del alba de la Pascua, que el Evangelio de Juan, en capítulo 20, de los versículos 11 al 18, ambienta el célebre encuentro entre Cristo y María Magdalena. Como es sabido, María confunde a Cristo con el custodio del área del cementerio. Ahora, la ceguera es típica de algunas apariciones del resucitado. Pensemos en los discípulos de Maús, en Lucas el capítulo 4 de los versículos 13 al 35. Estaba caminando el Señor resucitado y ellos no lo habían reconocido. El significado es naturalmente teológico. Siendo todavía Jesús de Nazaret el Cristo glorioso, traspasa las coordenadas humanas, históricas y físicas. Para poder reconocerlo, es necesario ponerse sobre un canal de conocimiento trascendente, que es el de la fe. Es por eso que solo cuando se siente llamada por el nombre, Miriam, le dice Jesús, María a Magdalena, ella lo reconoce, llamándolo en arameo Rabuní, mi maestro. Pero hay otros equívocos respecto a la Magdalena. Voy a citar ese texto que me parece clave, el de Juan, el capítulo 20, de los versículos 1 al 18, para poder entender y dejar de malinterpretar a esta mujer. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura él debía resucitar entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. María se había quedado afuera. María no se va. La Magdalena está llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dicen los ángeles. María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, un título eximio. Ahora dice, vos, no, mujer con mayúsculas, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Y Jesús le dijo, María. Fijémonos, mujer, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me retengas, no li me tangere, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, de ahí que se transforma María Magdalena en la apóstol de los apóstoles. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor, al resucitado, y que Él le había dicho esas palabras. Fijémonos las palabras de la Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es el grito
de esta mujer que busca y que no encuentra. Muerto por manos enemigas y sepultado por manos amigas, su maestro está ahora ausente del sepulcro. Nos encontramos en el primer día después del sábado. José de Arimatea y Nicodemo han respondido amando al amor. ¿Por qué? Porque han preparado el domingo de Pascua, sepultando el cuerpo de Jesús el Viernes Santo. Y ahora nos encontramos en el primer día de la semana, el domingo de la resurrección, que se ha convertido en el día del Señor. La gran sorpresa de la mañana de la nueva Pascua es el sepulcro vacío. Sepulcro vacío. Qué importante es, qué lindo es, qué maravilloso saber en los momentos difíciles, donde todo huele a muerte, a desesperación, saber que Jesús no está en un sepulcro, que está haciendo historia con nosotros para que mi vida no sea una historieta, sino una historia de salvación, una historia salvífica. ¿Cómo es que el Señor no está donde había sido puesto para siempre? Es una ausencia indebida, más angustiante que la misma muerte, que destruye la única certeza indudable. En efecto, nosotros nacemos e ignoramos cuánto tiempo viviremos y cuándo moriremos. Pero de lo que estamos seguros es que un día volveremos a la tierra de la cual hemos salido. El sepulcro es el encuentro universal, el lugar del encuentro universal. Y en griego se expresa a través del término nemeion, que significa recuerdo. Es lo que siempre deberíamos recordar, que vamos a morir. Hay gente apasionada por el poder, alcanzar más poder, ocupar cargos de importancia, de relevancia, pasarla bien incluso de una manera inmoral, obteniendo fondos de una manera ilícita. Es decir, recuerda que vas a morir. Como dice el Papa Francisco, yo no he visto ningún cortejo fúnebre que vaya acompañado de un camión de mudanzas. Recuerda que vas a morir. Llega hasta allí, hasta el sepulcro, y aquí termina la búsqueda y comienza la espera, llena de esperanza, imbuida de esperanza. Ante el sepulcro vacío ya no hay nada más que buscar, solo cabe esperar. Esta mujer, María Magdalena, llora. Antonio Vieira, jesuita, escritor y orador portugués y uno de los personajes más influyentes del siglo XVII, misionero en Brasil, dice: admirable criatura son los ojos. Y continúa diciendo, todos los sentidos del hombre tienen dos funciones, pero solo los ojos tienen dos. Todos los sentidos del hombre tienen una función. Solo los ojos tienen dos. Claro, porque el oído oye solamente, el gusto gusta, el tacto toca. Los ojos tienen dos misiones, que es la de ver y llorar. Mientras todos los otros sentidos tienen una función, una misión, los ojos tienen dos, ver y llorar. Las lágrimas que descienden de los ojos y bañan el rostro son un rasgo personal, como el mirar, el moverse, el amar, el saber llorar. Me acuerdo que, debido al incidente en Cromañón, en la misa que celebró Francisco siendo arzobispo de Buenos Aires, dijo: Buenos Aires no llora, no sabe llorar, lo cual muestra un grado altísimo de indiferencia. No está mal llorar, es signo del amor que se derrama, que baña el rostro, son un mapa las lágrimas de la intimidad de la persona. Y el filósofo Émile Cioran ha dicho que las lágrimas son lo que le permite a una persona ser santa después de haber sido hombre. Ser santa después de haber sido hombre. Las lágrimas describen una historia, dice el filósofo francés Roland Barthes. Lo había dicho Jesús: llorarán y gemirán, ustedes se entristecerán, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20, porque los veré de nuevo, se alegrará vuestro corazón, y la alegría que tendrán nadie se las podrá quitar. Las lágrimas son las aguas natalicias de las cuales surge el auténtico amor y el amado. Hay realidades que solo las ven los ojos que han llorado. Las lágrimas de María, como las de Jesús, que vemos en Juan 11:35, ante la muerte de Lázaro, riegan la tierra y hacen surgir al amado.
El amor muere donde no es correspondido y nace donde es amado. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? La misma pregunta le hará Jesús a María. María llora porque está enferma de amor, como dice el Cantar de los Cantares 2:5. Reconfórtenme, reanímenme, porque estoy enferma de amor. María Magdalena es la mujer enferma de amor, pero de un amor puro, transparente, no como se lo ha presentado a lo largo del tiempo en una tradición errada. Júrenme, hijas de Jerusalén, que si encuentran a mi amado le dirán, ¿qué le dirán? Que estoy enferma de amor, dice el Cantar de los Cantares 5:8. Su dilecto ha desaparecido. La herida de amor solo será curada con la presencia del amado. Y María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Debe mirar en el lado opuesto a la muerte para encontrar a Jesús. Para descubrir al Señor resucitado, hay que mirar del otro lado del sepulcro. No debe mirar ya al sepulcro si es que quiere encontrar al Señor de la vida. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, dice el Salmo 34:6. El Señor siempre está a nuestras espaldas, porque no cesa de buscarnos. Y no está del lado del sepulcro, el sitio de la muerte, sino al lado mío, caminando, porque es el Dios de la vida. ¡Qué bello eso! Todos los relatos de las apariciones del resucitado son narraciones de reconocimiento. Es ver más allá de lo que perciben los ojos. Y Jesús la llama por su nombre. Miriam. Escuchó, y la escucha es una forma de hospitalidad de la que todos tenemos necesidad. Sin la escucha, la palabra es distancia en el ayer. Es la escucha la que nos brinda el sabor de la presencia en el presente. Sin la escucha no hay fe, tan solo buenas intenciones. Los ojos le han velado la visión, no le han permitido reconocerlo. En una relación de amor no solo desempeña una función reveladora el rostro, sino también la voz. Podríamos hablar del sacramento de la voz. Por eso choca cuando una persona desvaloriza a otra con una expresión vulgar, cuando la infravalora a la otra persona. Eso choca. Huele también a podredumbre interna, interior del corazón. La voz establece el contacto, posibilita el encuentro, celebra la relación. Celebra la relación. María escucha la voz del amado. En la voz del Señor que nos llama por el nombre descubrimos quiénes somos nosotros para Él. Dice Isaías 43, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, así como la llamó a María Magdalena. Tú me perteneces. Eso quiere decir cuando la llama Miriam, Mariam, María. Tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, valiosa, y yo te amo. Llamar simplemente por el nombre, sin añadir nada más, significa decir, tú eres para mí y yo soy para ti. No lo llama Jesús, sino Raboni, nombre que no se da solo al maestro, sino también al esposo. Y por eso digo, ahí ha habido una confusión cuando ciertos ignorantes han presentado en ciertas novelas esta figura de María Magdalena como la amante de Jesús. Pero Raboni significa no solo maestro, sino también esposo, en el sentido de una relación nupcial, de alianza, como la que hacemos cada uno de nosotros cuando vivimos en estado de gracia. Aprendió María la ciencia del amor y ahora solo está llamada a amar. Fue llamada a ser discípula. ¿Y cuándo nos convertimos en discípulos? Cuando amamos a Jesús y ese amor se derrama hacia los otros. El Señor obró en los ojos de María y de los discípulos aquello que se había producido en los ojos del corazón de ellos. He visto al Señor. Ella es la mujer de la aurora, la que en la noche descubrió la luz. Los dos corren, Pedro y Juan. María también corre a anunciar lo que el Señor le ha dicho, la misión que ha recibido. Corren. Es un vencer la vida mediocre
la vida oscura, la de la nada, del nihilismo sin sentido. Un aforisma medieval dice: los sabios caminan, los justos corren, y quien ama, vuela. Vuela. María Magdalena vuela. Quien ama vive alegre. Está libre y nada lo entorpece. A quien ama nada le pesa, dice la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. El amor está siempre como atento, vigilante, e incluso no duerme. Solo quien ama puede comprender la voz del amor como lo comprendió ella. Salimos de los evangelios canónicos y entramos en el mundo de los escritos apócrifos gnósticos surgidos en la cristiandad de Egipto en el siglo III, es decir, son escritos que no fueron aceptados en el canon de la Sagrada Escritura. En algunos de estos escritos, María Magdalena es identificada con María, la madre de Jesús. Otro error. Identificación nobilísima, pero que todavía una voz impedía a esta mujer de conservar su identidad personal. Más aún, la transfiguración llegará en aquellos escritos a tal altura para desanudar la figura de María Magdalena hasta considerarla como un símbolo, el de la sabiduría por excelencia. Y este resultado es paradojalmente a través de una imagen sobre la que la lectura posterior, con malicia, abordará alusiones voluptuosas y eróticas. Se lee, en efecto, en el Evangelio apócrifo de Felipe, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, en Egipto, que dice: el Señor amaba a María Magdalena más que a todos los otros discípulos y con frecuencia la besaba en la boca. Los otros discípulos, viéndolo a Jesús con María Magdalena, le preguntaron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Para quien está inadvertido de la simbólica bíblica, quien está inadvertido, quien no conoce la Sagrada Escritura, la sabiduría sale de la boca del Altísimo según el Antiguo Testamento, y esto lleva a que tal vez por ignorancia quiera crear sospechas sobre la Magdalena y Jesús, fantaseando una relación sexual entre los dos. En realidad, todos los escritos gnósticos cristianos, en todos ellos la Magdalena es el ejemplo del conocimiento pleno de los misterios divinos. Pero voy a terminar haciendo una alusión al Código da Vinci. La novela presenta a María Magdalena como esposa de Jesús. Su vientre, y esto es lo que presenta también esta novela María Magdalena, su vientre es el santo grial, es decir, el receptáculo de la sangre de la descendencia de Jesús. Indica el autor que Jesús encomendó su iglesia a María Magdalena. Esto es lo que indica el autor del Código da Vinci. Como que encomendó su iglesia a María Magdalena y que en ella se vivía la religión de la diosa, es decir, el culto de lo femenino como Dios. Esto también lo describen los evangelios apócrifos. El Santo Grial, que retrocedo, es el cáliz donde se piensa que allí con él Jesús celebró la última cena y que se dice que se conserva en la Catedral de Valencia. El Santo Grial vendría siendo el vientre, pues, según el Código da Vinci, el vientre de María Magdalena, que dio lugar al nacimiento de los hijos de Jesús. Otro error. Esto también lo describen los evangelios apócrifos, pero la fracción de Pedro, de tendencia machista, dice: triunfó y eliminó a María Magdalena de la escena, ensombreciendo su figura e instaurando un culto machista. Y esta es la parte más llamativa de la novela, y lo que suscita cierta curiosidad morbosa en unos y escándalo en otros. Pero no es cierto, y no es sino otra de las mentiras del Código da Vinci. Se trata de un tema ya conocido, propuesto en la película Jesucristo Superstar, donde se ve a Magdalena enamorada de Jesús, y en la novela La Última Tentación de Cristo. Más aún, la idea de que el grial es el vientre de María Magdalena ha sido plagiada por Dan Brown de la obra de Michael Bajan, Richard Leith y Henry Nicol, El enigma sagrado. Libro calificado de especulación ridícula, sin sustento científico. Los evangelios apócrifos jamás dicen que Jesús encomendó a María Magdalena su iglesia y la religión del culto femenino por la sencilla razón de que los gnósticos tenían una visión descaradamente machista y denigratoria de la mujer.
En los evangelios canónicos aparece como la primera en ver al resucitado y la Iglesia, lejos de denigrarla o enterrarla en el olvido, la ha proclamado santa y le da un culto de veneración. Decir que ha sido esposa de Jesús es de una ridiculez y de una grosería inaceptables. El cardenal Pierre de Beryl, que vivió entre 1575 y 1629, escritor francés, elaboró una figura de la Magdalena centrada en su espiritualidad. Y esto es lo que tendríamos que resaltar de la Magdalena. Esta mujer no fue una prostituta convertida, sino simplemente una santa calumniada. Con la luz pascual de Cristo, la iglesia madrugadora te pregunta: ¿a quién has visto? ¿Por qué lloras en el huerto? ¿A quién buscas? A mi amado. Buscando al que estaba muerto, lo encontré resucitado. Me quedé sola buscando, alas me daba el amor, y cuando estaba llorando vino a mi encuentro el Señor. Vi a Jesús resucitado, creí que era el jardinero. Por mi nombre me ha llamado, no le conocí primero. Él me libró del demonio, yo le seguí hasta la cruz y di el primer testimonio de la Pascua de Jesús. Haznos, Santa Magdalena, audaces en el amor, irradiar la luz serena de la Pascua del Señor. Termino pidiendo esta gracia que Dios nos conceda por intercesión de la Magdalena. Tener esos ojos nuevos para ver al Señor caminando con nosotros. Seamos hombres y mujeres de la aurora, y además testigos luminosos, radiantes y alegres de un Dios que ha optado por la vida y que ha hundido y sepultado a la muerte. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos los que han estado conectados aquí a través de Instagram. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que esta es una manera también de ir formándonos y al mismo tiempo de ir terminando o no promoviendo ciertos errores que no tienen ninguna base, no solo científica, sino también de la Sagrada Escritura. Que tengan un muy buen fin de semana. Quedémonos en casa porque, al menos aquí en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, el virus está haciendo estragos. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Quedémonos en casa. Muchas gracias.